El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el Celote, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente, porque había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II nos hace una advertencia a todos los católicos referente a lo que está pasando en el mundo, lo que viene pasando en la sociedad con la cultura, la psicología, la moral, la religión, y habla de unos cambios, incluso llega a utilizar la expresión de cambios sumamente acelerados que van transformando la realidad del mundo y la realidad de la Iglesia. Y ante estos cambios nos advierte la Gaudium et Spes de manera profética y de una manera clara. Dice que se van presentando unos desequilibrios, y esos desequilibrios van generando conflictos cada vez más fuertes y mayores. Después los papas posteriores al Concilio Vaticano II, Pablo VI, ya habiendo cerrado y concluido el concilio, comienza a hacernos unas advertencias muy serias frente a lo que está pasando en torno a la fe en la Eucaristía. Y a tan solo un par de años, creo que un par, si no es menos, el Papa San Pablo VI escribe una encíclica dedicada a hablar de la Eucaristía, Mysterium Fidei, porque ya posteriormente al Concilio Vaticano II y a tan solo unos cuantos años de haber sido concluido el concilio, se están presentando unos desfases en torno a la Eucaristía dentro de la Iglesia, y la fe en la Eucaristía se está viendo amenazada, atropellada, y por eso el Papa quiere recordarnos nuevamente desde el ejercicio del ministerio petrino el cuidado que nosotros debemos poner frente a las amenazas que recibe la fe. Ya el concilio también lo había advertido, pero no solamente en torno a la Eucaristía, sino en torno a muchos principios de fe y de moral. Luego el Papa Juan Pablo II, en compañía del cardenal Joseph Ratzinger, frente a esta amenaza que se desarrolla y avanza con muchísima fuerza y está conquistando incluso mentes, voluntades, libertades dentro de la Iglesia, desde el ámbito teológico, decía en la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, el primer catecismo universal de la Iglesia, publicado con una constitución apostólica que es de un grado de autoridad muy alto,
para decirnos el Papa Juan Pablo II, cuidado, este es el depósito de la fe. Esta es la fe, la esperanza y la caridad en la que todos los católicos debemos vivir. ¿De dónde les surge a ellos como este impulso? ¿Y de dónde toman ellos esta actitud para hablarle a la Iglesia de esta manera y prevenirla frente a los constantes peligros en los que se ve constantemente amenazada la Iglesia? De esto que hacen los apóstoles, de la actitud de los apóstoles y de lo que está haciendo San Pablo hoy con la comunidad de Colosa, la Iglesia de Colosa. Empieza la carta a San Pablo alabándolos y agradeciéndolos por la perseverancia en la fe, por la experiencia que han vivido del Señor, pero ahora San Pablo comienza un punto central de esta carta a Colosenses y es la advertencia frente a los peligros que se están filtrando entre los cristianos a través de enseñanzas engañosas, porque los cristianos no se vieron amenazados por peligros de afuera, sino que los peligros más dañinos estaban dentro de ellos mismos. Cuando San Pablo se despide en el Asia Menor, congrega a las comunidades del Asia Menor, sobre todo las del Valle de Licia, todas las que pertenecían a esta jurisdicción, les dice que teme que ante su partida se filtren algunos lobos disfrazados de ovejas que pretendan diluir el rebaño y engañarlo. Y dice, y sé que ante mi partida dentro de ustedes surgirán algunos que pretenderán llevar a la perdición a muchos de los hermanos. La amenaza más fuerte con la que siempre se ha encontrado la Iglesia desde nuestro Señor Jesucristo viene de adentro, no de afuera. Es más peligroso lo que hay adentro cuando no está en sintonía con el Señor, con sus palabras, con sus hechos, con el fundamento de lo que Cristo nos enseñó. Es más peligrosa esa amenaza adentro que la de afuera. Decían nuestros abuelos, de las aguas mansas, líbrame, Señor, porque de las turbulentas me libro yo. De quien uno sabe cómo se comporta abiertamente, uno no tiene, temor. Uno sabe ya cómo se protege, cómo se cuida, pero de lo que camina solapadamente dentro, con fisionomías y caricaturas contrarias a los principios de la fe, pero que en la apariencia pretenden mostrar una cosa muy diferente a lo que se cree dentro, eso sí es muy peligroso. Y ese es el daño terrible que está recibiendo hoy la Iglesia, de la gente asolapada, de los católicos de caricatura, de los católicos irreales, de los católicos legendarios, de los católicos mitológicos, porque muestran una cosa y por dentro creen otra, y eso le hace mucho daño a la fe. Y estos promueven enseñanzas engañosas. Ayer yo lo decía, advertía, porque lo veo todos los días, aquí atiendo gente todos los días, y veo cómo está de vulnerable el pueblo cristiano, cómo está de vulnerable la gente ante los engaños de mismos católicos. Ayer nomás le recordaba eso como un teólogo me tocó ir a escuchar toda su enseñanza completa para ver que estaba en un completo error. Pero la gente lo sigue como un católico de principios y lo tiene como referente. Enseñanzas engañosas que se presentan con apariencia de bien, con apariencia de católico, con apariencia de fiel, con apariencia de ortodoxo. Pero es pura caricatura. El Papa Benedicto XVI en el 2005 compuso un Vía Crucis muy conmovedor. Y precisamente en esa escena, cuando Jesús es sentenciado por Pilato, el Papa Benedicto XVI deja entrever cómo Pilato se lava las manos con una apariencia de bien. Yo hice lo posible por librar a este hombre, pero yo me lavo las manos y ustedes se hacen los culpables, sin saber que moralmente
él también se hacía culpable. Ya Cristo se lo había dicho. Aquel que me entregó a ti es más culpable que tú. Pero no eximió a Pilato de la culpa. La verdad misma que estaba ante él, se lo dijo. Y se lo dijo en la cara. Y se lo dijo de frente. Y el Señor no tuvo reparo en decírselo. También tú tienes culpa. Porque Pilato, conociendo desde su interior cuál era la verdad, prefirió confabularse con la masa, porque le tuvo miedo a la masa. ¿Por qué? Por intereses personales, seguramente. Porque no quería, era el líder del pueblo. Y a todo buen líder le toca mantener la gente tranquila para que no se convierta en un tropiezo para su carrera política, que era lo que iba persiguiendo Pilato. Y por eso se deja intimidar de la expresión de los fariseos cuando le dicen: si no lo condenas, no eres amigo del César. Aquí está entre el César y Jesús. Y si me toca renunciar a la verdad, renuncio a la verdad por mantenerme del lado del César y de los fariseos, tratando de ser amigo de Jesús y también de mostrarse inocente frente a Jesús. Pero el Señor lo desenmascaró. Tú también eres culpable. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos de tanta enseñanza engañosa. Tradiciones, dice San Pablo, que no corresponden a los verdaderos orígenes de la fe. Y tenemos que renunciar a todo eso, porque hoy se nos está metiendo cosas en nombre de Dios, en nombre de Cristo, en nombre del Espíritu, en nombre de los santos, en nombre de la Virgen, en nombre de San José, que no corresponde a lo que es el fundamento y el principio de nuestra fe católica. Y así muchos cristianos están perdiendo la cabeza porque están perdiendo la fe. Están perdiendo el fundamento de la esperanza, de la alegría, de la paz que es Cristo. Terminamos apartados de Cristo y terminamos defendiendo una cantidad de tradiciones que no tienen nada que ver con Cristo. Para la época de Jesús, los 10 mandamientos se habían convertido en más de 1400 entre preceptos, normas y prohibiciones. A eso llegaron a convertirse en los 10 mandamientos. ¿Por qué? Por gente docta, porque estudiaban mucho teología, porque eran magísteros, doctorados en teología, sabían de todo, habían moralistas, especialistas en los grados más altos de la escritura, que era precisamente era la línea de los escribas. Y sabiendo tanto, se perdieron. Monseñor Alfonso Uribe solía repetir esto, y decía que desde que el Espíritu Santo fue arrojado de la mente de los orgullosos, fue y se depositó en el corazón de los sencillos. Nosotros tenemos que cuidarnos de tantas doctrinas engañosas, tradiciones que ya no corresponden verdaderamente a la fe nuestra, valores que no van con los principios morales católicos. Y es lo que está diciendo San Pablo y a los colosenses. Cuidado, cuidado, tengan mucho cuidado, porque la fe se puede perder. Tengan mucho cuidado, porque la esperanza que un día se nos dio en el bautismo, que recibimos en el bautismo, y que es una esperanza orientada solamente en el Señor, dependiente del Señor y de su palabra, puede perderse. Cuando para uno el motivo de alegría futuro, no es la Eucaristía, sino que el motivo de ilusión, de alegría y de esperanza son cosas terrenas, uno ya está perdiendo la esperanza cristiana. Porque dice San Pablo que tener esperanza de lo que se ve no es verdadera esperanza. El Señor, ¿qué nos ofrece a nosotros? Nos ofrece un triunfo en Él. Nos ofrece un triunfo no histórico, no en este tiempo. La Iglesia condenó eso hace mucho tiempo y le llamó milenarismo. Los católicos no buscamos triunfos temporales. Eso es un error condenado por la Iglesia. Los católicos buscamos el triunfo después de la muerte, en la vida eterna.
buscamos el triunfo prometido por el Señor después de su segunda venida, cuando vamos a contemplar cielos nuevos y tierra nueva. Una teología, una espiritualidad que ofrezca triunfos temporales, eso no es católico, y eso no hay que acogerlo. Y hoy estamos minados de todo eso. Una cantidad de triunfalismos que van engañando a la gente y despiertan una esperanza en lo temporal, no en lo eterno. Y no nos estamos dando cuenta que nos están matando la ilusión por lo eterno. Porque entonces ya la gente no comienza a luchar por la vida eterna, a jugársela por la vida eterna, sino que comienza a luchar y a trabajar por lo meramente temporal. Y ahí nos van matando la esperanza cristiana. ¿Qué estamos haciendo nosotros para contrarrestar todo eso? Hace poco yo comencé a hacer un ejercicio porque de tanto escuchar gente, a veces me siento en el confesionario horas y horas escuchando los dramas de la gente todo un día, ¿sí? Un sacerdote es como un basurero que, pues entre comillas, porque no lo es Cristo al fin de cuentas el que recibe. Pero horas, pónganse ustedes a pensar 6, 7, 5 horas escuchando los dramas más terribles. A uno la gente no viene a contarle alegrías, viene a contarle todas las amarguras y las más terribles por el pecado. Las cosas más horribles a las que puede llegar un ser humano, las escucha un sacerdote en la confesión. Son cosas horribles. Verdaderamente Cristo es Dios. Porque si no fuera Dios, ningún ser humano es capaz de aguantar eso, escuchando todos los días eso. Y verdaderamente en el ministerio sacerdotal hay una gracia sobrenatural, porque si no la hubiera uno terminaría loco, deprimido y quién sabe en qué situación, porque lo que uno escucha ahí todos los días es lo más terrible. Ni siquiera los medios de comunicación alcanzan a mostrar a lo que está llegando el ser humano hoy. Es una cosa tremenda. Y entonces me puse a hacer un ejercicio, yo ya la he estudiado, la he leído, la he reflexionado, a orar con una encíclica, Spe Salvi, del Papa Benedicto XVI. Y en el capítulo, en la parte segunda de esa encíclica, el Papa denuncia cómo se nos ofrecen tantas falsas esperanzas hoy. Y cómo dentro de la iglesia nos vamos yendo detrás de esas falsas esperanzas. La gente busca hoy motivaciones psicológicas y a eso le llaman experiencia de fe. Entonces, donde le hagan sentir muchas emociones, que es propio de una terapia psicológica, ¿sí? Las terapias psicológicas son para elevar el estado emocional, ¿sí? Y mantenerlo en un equilibrio, ¿sí? Ni muy allá disparado arriba, ni por allá por debajo, ¿sí? Sino controlar la bipolaridad, ¿sí? Darle un equilibrio. Entonces, si la persona está muy desanimada, hay que darle motivos para que se anime un poquito, ¿sí? Pero al fin de cuentas son valores temporales, porque ante el drama que vivimos hoy tan tremendo, esos son pañitos de agua tibia que duran muy poco, falsas esperanzas, sin decir que es malo, es buena la ayuda científica, pero no es absoluta, ¿sí? Los cristianos no vamos detrás de eso. Los cristianos vamos detrás de una fuerza más grande, más alentadora, que es la palabra del Señor que nos promete unos cielos nuevos y una tierra nueva. Por eso un cristiano, hasta en esos momentos de emoción, tiene otra certeza más grande que esas emociones. Como Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, alabado sea el nombre del Señor, un estado emocional permanente, ¿sí? El cristiano sabe perder. El cristiano sabe ganar. El cristiano está acostumbrado y más que preparado para todos los fracasos y derrotas sociales de este mundo, para cualquier tipo de fracaso. Y si no lo soporta, es porque no tiene virtud, ¿sí? Es porque no está trabajando ahí la esperanza. Si a alguien una prueba le quita la ilusión de vivir y le quita la alegría y el gozo, quiere decir que todavía no está funcionando ahí la virtud. Las virtudes teologales no están trabajando. Si alguien llega y lo mira mal, lo desprecia,
o le hace un insulto, o le hace un rechazo, y por eso se le acabó la vida. Estoy hablando de gente cristiana, ¿sí?, que supuestamente camina en la fe, y con eso se le tiró el ánimo por encima, y ya es que me hicieron, no me miraron, es que... Ahí no está trabajando la virtud, está trabajando puros sentimientos humanos. El cristiano no. Miremos a los mártires, cómo los volvían, sus mismos familiares, sus mismos cercanos, y eso antes los llenaba de gozo, de alegría para entregarse por el Señor. Todas esas doctrinas engañosas, esas tradiciones que hoy enseñan, no alimentan la fe de la gente. A mí me impacta mucho, y eso me impacta de sobremanera. ¿Cómo es posible que haya gente de vida sacramental continua? De vida sacramental, no solo de Eucaristía, de confesión, de oración hasta de sagrario, y viven en el pecado. Eso es incoherente. Porque Cristo, si está bebiendo a Cristo, si está viviendo en Cristo, como dice San Pablo hoy a los Colosenses, no hay por qué vivir en el pecado. El pecado ya está vencido. Padre, es que eso es propio de la gente débil, no es que yo soy débil y que Dios a nadie lo manda a pecar. El pecado es inadmisible en la vida de gracia. Para eso mandó el Padre a Cristo, para destruir de una vez por todas el pecado, para que ninguno de nosotros tuviera justificación para decir es que tengo que seguir en el pecado. Eso es falso. Falso. Y es una teología herética, eso es pura herejía en la práctica. Padre, pero San Pablo dice que hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Yo ya mantengo la Biblia ahí separadita en esos textos, porque llega la gente y me dice, y yo, venga, vamos a hacer el ejercicio de leer el texto completo, sí, no lo trasquiles, por favor, sí, porque dice San Pablo, pobre condición la mía, ¿quién me librará de esta condición? Hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que siempre quiero. ¿Quién me librará? Y dice San Pablo, gracias sean dadas a Dios por Cristo Jesús. Por lo tanto, ya no pesa condenación alguna para los que viven en Cristo. Si tú caíste en el pecado es porque te gusta el pecado más que Cristo. Ya, sencillo. Y porque tú no estás viviendo una vida en la fe, en la esperanza y en la caridad cristiana, es sencillo, es eso. Así seas bautizado, así estés yendo a los sacramentos. ¿Y por qué pasa eso? Porque yo no le creo al Señor. Cuando uno no le cree al Señor, uno se deja esclavizar por todas las tentaciones del mundo y del demonio. Porque lo primero que comienza a hacer el diablo es a decirme, usted no es capaz, eso tampoco tiene que ser tan exagerado. Eso es pura doctrina del diablo, ¿sí? Uno no tiene que ser tan exagerado, ¿sí? La vida cristiana hay que ser moderado, todo es un proceso, hay que vivirlo así. Eso es del mundo. Y esas son doctrinas malignas, ¿sí? Les voy a contar algo, ¿sí? Algunos lo saben, ¿sí? Pero para recordar, porque esa es mi tarea, ¿sí? Como ministro de Cristo. San Juan Pablo II escribió una encíclica, Veritatis Splendor. Esa encíclica la comienza con el pasaje del joven rico que dice, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Uno le pregunta a los cristianos, yo hago ese ejercicio a veces cuando voy a predicar, levante la mano los que quieren ir al cielo. Y todos levantan la mano. Sí, algunos que ya me conocen dudan, sí. ¿Con qué nos irá a salir el Padre Omar ahora? Levanten la mano los que quieren ir al cielo. Todos quieren ir al cielo. Todos queremos ir al cielo. Levanten la mano los que están dispuestos a hacer todo lo que hay que hacer para llegar al cielo. Ah, Padre, depende. San Juan Pablo II en esa encíclica nos dijo que teníamos que ser perfectos. Si no somos perfectos, no podemos entrar al reino de los cielos. Así de sencillo. Y esa es la doctrina de la Iglesia. Es un imperativo de Cristo dado por Dios. Sean santos y perfectos, incluso lo pone a un nivel muy alto. Como mi Padre Celestial es santo y perfecto. Es que la entrada al cielo
debe ser ganada por un camino de perfección. Y viene Juan Pablo II a recordarnos los presupuestos morales. Hay que volver a recordar los presupuestos morales. Ese teleologismo de que la debilidad, de que yo tengo que caer en el pecado para humillarme, no. Es puro teleologismo, que no es la voluntad de Dios. Dios que nos ama, un Padre tan bueno, nunca quiere que tengamos contacto con esa cosa fea y horrible, espantosa como lo es el pecado. Si no, sería un Padre muy cruel, que hace experimentos con nosotros. Muy cruel. Pensar en un Dios así, que me incite a pecar para después Él reírse y decir, vea, yo estoy aquí, venga. No, ese es un Padre muy cruel, muy horrendo. Ese no es Dios. Dios que ama jamás quiere que tengamos contacto con el mal, porque sabe el daño tan grande que nos hace el mal. Y hay gente en la iglesia que predica esto, crueles, terribles, sumamente terribles. ¿Cómo van a esclavizar a la gente en el pecado? De esa manera. No podemos vivir así. Nosotros tenemos que creerle al Señor que nos capacitó para vivir lejos del pecado, y por eso San Pablo se lo está advirtiendo a los colosenses. No se dejen esclavizar, no se dejen someter otra vez, no se dejen engañar, porque la gracia que el Señor ya nos dio es suficiente para vencer. Imagínense yo como sacerdote, aquí, Señor, yo aquí voy a esperar a ver cuándo me das la gracia para poder ser sacerdote, para poder vivir bien mi sacerdocio. No, a mí me capacitaron el día de la ordenación. Ese día, a través del obispo sucesor de los apóstoles, se me transmitió una gracia especial, el don del Espíritu Santo, y ese día me capacitaron para vivir fielmente el ministerio sacerdotal. Ese día, no mañana, no en 20 años, no en 15 años. Mi tarea es redescubrir todos los días dentro de mí esa gracia para ser fiel al ministerio sacerdotal. Mi director espiritual, que va a cumplir 90 años, más de 50 años de sacerdocio, me decía, mi hijito, en nosotros está todo el potencial de la gracia para permanecer fieles. Pero un sacerdote fracasado, un sacerdote que vive en el pecado, predica otra cosa porque eso es lo que cree. Un consejero que es esclavizado al pecado, eso predica y manda a la gente a pecar. Tranquilo que Dios es bueno. Dios entiende. Si quieres seguir en el pecado no hay problema. Eres débil. ¿Qué importa? Eso lo puede predicar solamente una persona fracasada en la fe, fracasada en la esperanza, fracasada en el amor cristiano. Solo un fracasado en la fe. San Pablo lo está diciendo a los colosenses, no vuelvan allá. No vuelvan. Cuidado con volver a esa esclavitud. No se dejen esclavizar. Uno, para ganarse el cielo, ojalá fuera exagerado lo que nosotros hacemos. Nunca vamos a llegar, ninguno. Exagerado Cristo. Todo lo que hizo por salvarnos a nosotros. El Señor sí se la jugó con todas y se la sigue jugando con todas. Nosotros tenemos que cuidarnos de esas doctrinas engañosas. Miren, a mí me está tocando ver un fenómeno impactante en la confesión. Algo está pasando. Algo está pasando, pero la gente está llegando a un nivel de iluminación de conciencias. A mí me toca verlo seguido, no es una, dos, varias personas. Caen tendidas al piso en ese confesionario a llorar cuando encuentran la posibilidad de salir de la esclavitud del pecado. Cuando se dan cuenta que en ellos reside la gracia de Dios y que no tienen por qué estar sometidos otra vez al pecado y al mal. Porque para ser libres nos liberó Cristo. Ahora, que la gente quiera ir a vivir en la esclavitud, eso es problema de cada uno. Y uno no puede obligar a la gente. Pero en Cristo está la libertad. Por eso San Pablo nos dice, permanezcan en Él. El Salmo hoy canta la grandeza del Señor, la omnipotencia del Señor. A Cristo no le quedó grande nada, ni siquiera el pecado.
ni siquiera el mal. Es falso quien predica un Cristo que se acomoda al pecado. Falso, herético, hasta donde ya no más. Cuando llamó a Leví, lo llamó para que no siguiera pecando. Tanto que a Leví le tocó pararse de esa mesa de cobrador de impuestos porque era donde pecaba, ¿sí? Él no volvió a sentarse allá. Vayan, busquen la historia en la tradición de Leví, si volvió a sentarse en la mesa. No, siga. No, tú no puedes seguir en el pecado. Sal ya de él y de toda ocasión de pecado. Tanto que el Evangelio el domingo fue enfático. Corrige a tu hermano si lo ves en el error. Ve y corrígelo a solas. Si no te hace caso, llama a 2 testigos. Si no te hace caso con 2 testigos frente al error que cometió, llama a todo, hazlo delante de toda la comunidad. Y si con toda la comunidad no hace caso, considéralo como un pagano y sepárate rápidamente de él porque no puedes seguir con él. Hay gente que se obstina en el error y uno no. Estar con esas personas es como decir, yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo. Uno no puede, uno tiene que ser y parecer. Uno tiene que ser y parecer. Yo me acuerdo una vez nuestra fundadora nos invitaron a un lugar y fuimos, fuimos cuando se dio cuenta que en ese lugar habían cosas de procedencia no lícitas. Y nos dijo, mijitos, allá no podemos volver. Porque uno tiene que ser y parecer. A veces estar en ciertos ambientes donde están en contra de la iglesia, de los principios morales, de los principios de la fe, estar caminando, el lenguaje nuestro es más corporal, el 60-70% de nuestro lenguaje es más externo, no es solo vocal. La gente entiende por eso, ¿sí? Si a mí me ven en un casino, ¿sí? Pues lo primero que se va a imaginar la gente no es que el padre Omar fue a evangelizar, ¿sí? Podría ser, pero muy difícil, ¿sí? Seguramente uno tiene que ser y parecer. Uno no puede andarse mezclando. Si hay personas en el error y enfáticamente están en el error y siguen obstinadas en el error, uno no puede parecerse a eso. Uno no puede parecerse a eso. El Señor lo dice claramente, apártate, considéralo un pagano. ¿Sí? Cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. A Cristo no lo vieron corriendo allá al palacio de Herodes para ir a comer y beber allá, no, para nada. Y hay ambientes donde ¿por qué uno no se puede confabular con el error? Entonces estas advertencias de San Pablo resultan muy prácticas, iluminadoras para nosotros. La fe hay que cuidarla y hasta con la propia vida, porque esas cosas hacen mucho daño. Y hay gente que ya tiene una manipulación espiritual tan alta, es impresionante. Eso es ya un nivel espiritual, es una rebeldía ante la verdad, una literal rebeldía, y ya no es una rebeldía humana, es una rebeldía espiritual, maligna. Eso se ve, porque llegar a la obstinación en el error, eso ya no corresponde a fuerzas humanas, ya no es parte de una psicología normal de la persona humana. A mí me ha tocado, yo no puedo orar por liberación, pero me ha tocado ver cómo la gente se revuelca con eso. Sí, hasta en predicaciones, que no aguantan. En clases, por ejemplo, cuando a veces doy catecismo, la gente no soporta. Hay gente que no soporta las verdades de la iglesia. Y le cita uno cosas del catecismo y le rechina por ahí. Eso ya no es humano. Y les da rabia, eso se les convierte en ira, en rabia, eso ya no, hasta en violencia interior. Eso ya no es una patología humana, natural. Ya hay una patología sobrenatural del mal que está interviniendo. Puede ser que la voluntad de esa persona, su inteligencia y sus sentimientos. Por eso la verdad es como un exorcismo, ¿sí? A Cristo con solo abrir la boca se le revolcaban los demonios. Y hoy pasa eso. Hay gente que ya tiene influencia del mal.
porque es que a uno, la verdad, se le convierta en motivo para odiar, para despreciar del corazón, eso no, eso jamás, todo desprecio adentro, eso está mal, muy mal, eso es horrendo. Hay gente que sabe disimular muy bien esas cosas externamente, pero el problema es interno. Acuérdense que la moral cristiana va al interior del hombre, la fe es en el interior del hombre. Entonces, pidámosle al Señor, hoy todos querían tocarlo, escucharlo, volvamos al Señor, a escuchar su palabra, porque es nuestra única salvación. A uno lo pueden enredar muy fácilmente, porque hoy estamos muy vulnerables, demasiado vulnerables, y nuestra fe siempre, nosotros tenemos que estarla midiendo en torno a la Eucaristía, Nuestra esperanza tenemos que estarla midiendo todos los días en torno a la Eucaristía. Nuestro amor tenemos que estarlo midiendo en torno a la Eucaristía. Para nosotros no puede haber nada más importante, más estimulante, más valioso que la Eucaristía, ni ninguna persona. A mí no me puede estimular más el corazón, el afecto, el cariño de alguien que la Eucaristía. Si eso está pasando, estoy muy mal en la fe. Estoy muy mal y voy en retroceso. A mí no me puede estimular el corazón más un lugar, una institución, ni siquiera el Ave María, que la amo tanto. Ni siquiera mi comunidad puede mover más mi estímulo, ¿sí?, para amar que el Señor. Y si eso pasa, algo delicado está pasando en mí. Eso es que ya estoy intercambiando valores en la fe, ¿sí? La vigilancia del corazón está precisamente en torno a eso, que lo más importante para mí sea Jesús Eucaristía. Que eso es sea lo que me llene de emoción, de alegría, porque si eso no es, hay mucho cuidado. Para mí no puede ser más importante una persona. Por ejemplo, el matrimonio, ¿de dónde brota? De la Eucaristía. ¿Para qué es el matrimonio? Para amar más a Cristo. Un hombre y una mujer se unen para quedar más elevados espiritualmente y llenos de amor por Dios. Si no, pierde su rumbo el sacramento matrimonial. Porque es que ni ella es Dios, ni él es Dios, ¿sí? Los hijos tampoco son un don de Dios, no son Dios. Un hermano, una hermana, un tío, una tía, son dones de Dios, no son Dios. Uno tiene que amar al dueño de los dones. Y es lo que nos pide el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. A mí un amigo, una amistad, un compañero, una compañera, nadie tiene que ser más importante que el Señor, porque ya caeríamos en idolatría, ¿sí? Ninguna institución. Cuando nos morimos, al fin de cuentas, ¿con quién nos quedamos? Solo con el Señor. Para nosotros no puede haber nada ni nadie más importante que Jesús Eucaristía. Para la Iglesia no puede haber nada más importante que Jesús Eucaristía. Para ningún cristiano católico. Por eso muchos en el mundo ya no creen en la Eucaristía, porque como nos ven a nosotros tan blendengues, tan confusos a veces, entonces, este es nuestro cielo. De eso depende. Ahí nosotros podemos hacer todos los días nuestro examen para ver cómo estamos y clasificamos para el cielo o no. En torno a la Eucaristía, ahí se da cuenta uno, ¿sí? Ese es el termómetro que le dice a uno qué tan cerca o qué tan lejos del cielo está. Porque la Eucaristía es la condición para entrar al cielo. Si yo no amo la Eucaristía, para mí no es lo más importante, quiere decir que todavía no tengo acceso al cielo. Cuando la Eucaristía se me convierte en lo más importante, lo más sagrado, quiere decir que ya estoy muy cerca del reino de los cielos, como le dice al Señor a un escriba, no estar lejos del reino de los cielos. Nosotros nos damos cuenta, porque Él es el juez, la Eucaristía, en torno a nuestro amor por la Eucaristía. Si no, pongamos mucho cuidado, ¿sí? Porque no nos basta con querer el cielo, sino que es necesario el esfuerzo para llegar al cielo. San Ignacio de Loyola dice: hay que poner los medios, ¿sí? De los 3 binarios, el primero se quedó sin nada, porque quería hacer mucho, pero no hacía nada, ¿sí? No ponía los medios.
Cuidado, porque la gente hoy cada vez está más desconectada de la Eucaristía. Y nosotros no podemos caer en ese engaño. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.